Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esta su emisión de Terapias Alternativas Síndigo. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo y me encuentro transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en el consultorio de Terapias Alternativas Síndigo, que se encuentra ubicado en la calle de Antonio Caso 82, Interior 102, en la colonia San Rafael, a cuadra y media del cruce de Antonio Caso e Insurgentes, a cuadra y media del Metrobús Reforma, a 5 cuadras del Metro Revolución, a 5 cuadras del Metro San Cosme. Buenos días, Lilia, bienvenida. Bueno, pues Terapias Alternativas Índigo pone a su disposición los números telefónicos 044 55 16 52 8709, repito 044 55 16 52 8709, o bien al 55 66 25 76 55 66 25 76, para que ustedes llamen y agenden su consulta y sean revisados con la reflexología exploratoria, la revisión de la columna vertebral y la aplicación del escáner cuántico, el chismosito de las terapias alternativas, que nos revelará todo su estado general de salud y pues nos permitirá tener un diagnóstico adecuado, lo más adecuado posible, para que ustedes puedan contar con un tratamiento también igual lo más adecuado posible para ustedes. Recuerden que cada uno de ustedes es único y especial, y que las distintas enfermedades crónico-degenerativas que ustedes estén presentando son una combinación única. Aunque sean las enfermedades iguales a las de otra persona, cada quien presenta lo que verdaderamente debe de surgir de ustedes mismos, porque cada uno de ustedes es único y cada quien deberá recibir un tratamiento específico para que ustedes puedan ser atendidos. Así es que en Terapias Alternativas Índigo los tratamos a cada uno de ustedes como único, y no puede ser posible que atendamos a dos personas en una igual forma. Cada quien recibe lo que debe recibir. Carmen Gasca, gracias prima, saludos hasta allá, Guanajuato, a todos por allá, un abrazo. Así es que Terapias Alternativas Índigo está dispuesto a ayudarles en sus padecimientos crónico-degenerativos como artritis reumatoide, osteoporosis, hiperplasia. También igual estamos atendiendo problemas circulatorios, problemas de corazón, cálculos biliares, renales, gastritis, colitis. En el caso de las damas, miomas, quistes, fibrosis. También igual en el caso de los caballeros estamos atendiendo de prostatitis, eso que es tan importante que pueda surgir por ahí, que pocos caballeros se hacen el estudio del antígeno prostático. Entonces los invitamos muy cordialmente a que vayan precisamente a hacerse esos estudios y puedan corroborar que están sanos de la próstata. Recuerden que el cáncer de próstata es el más común y recurrente dentro de lo que es el ámbito masculino, y es uno de los que más bien es el que más problemas da en cuanto a conservación de vida. Es decir, por no atenderse a tiempo, los caballeros se meten en muchos problemas por no hacerse el antígeno prostático y no saber que tienen cáncer de próstata. Así es que los invito muy cordialmente a que vayan a su médico y puedan ustedes llevar a cabo ese estudio, porque es muy importante para los caballeros. No se puede dejar así nada más, y hagan ya a un lado ese absurdo machismo que llegan a tener y que no les permite ir a revisión, ir a que les determinen si tienen ese antígeno prostático elevado, y que por lo tanto estén ustedes corriendo riesgo de contraer el cáncer o inclusive que ya lo tengan. Así es que atiéndanse, vayan con su médico y atiéndanse esa próstata. Es la invitación que le hago a todos los caballeros. Buenos días, doña Beatriz, bienvenida. José Saucedo, gusto en saludarte. Gracias, muchos saludos hasta allá, hasta Denver, Colorado, en Estados Unidos. Bueno, pues hoy es un día especial, porque hoy iniciamos un tema bastante difícil para todos, porque pues aunque todos pasamos por ese proceso, pocos son los que verdaderamente saben de qué estamos hablando o de qué se trata,
y poca o mucha información, no acceden a ella y por lo tanto pues no saben cómo enfrentar lo que todos enfrentamos tarde que temprano, porque pues desgraciadamente para allá vamos todos y todos lo vivimos de una forma o de otra, y me refiero al duelo. Así es, doña Beatriz. Hola, buenos días. Bueno, pues, ¿qué es el duelo? ¿Qué es el duelo? El duelo es el proceso de asimilación de todo tipo de pérdida. Es el proceso de transición entre la aceptación o la negación de que algo perdimos. Y no me refiero nada más a la pérdida de familiares, me refiero a todo tipo de pérdida. O sea, el duelo se presenta en todo. Podemos llegar a tener problemas en cuanto a lo que es un negocio. Y si quiebra, si lo asimilamos, qué bueno. Si no, pues corremos el riesgo de quedarnos estancados económicamente y verdaderamente conocer la ruina. Podemos llegar a tener la pérdida de un automóvil por accidente, de alguna posesión, no sé, puede ser que hayan abierto su casa y haber perdido sus pertenencias. Podemos llegar a tener la pérdida de una ilusión, de un amor, etcétera, ¿sí? Pero lo que principalmente todos conocemos como duelo es a la pérdida de un familiar. Y la pérdida de los familiares es lo que más difícilmente podemos aceptar en un momento dado, y siempre nos estamos preguntando por qué se fue. La pérdida puede haber sido por una enfermedad crónico-degenerativa, pudo haber sido por un accidente, pudo haber sido por una enfermedad repentina como puede ser un infarto, puede ser una embolia, que también es infarto cerebrovascular. No solamente es infarto al miocardio, sino también hay accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Pero difícilmente alguien puede llegar a estar verdaderamente preparado para vivir la pérdida de un familiar o vivir la pérdida de cualquier cosa. Normalmente nosotros convivimos con nuestros familiares en una forma en la cual creemos o queremos sentir que nunca vamos a tener esa pérdida, que nunca se va a ir, que nuestra vida cotidiana va a prevalecer y que no va a estar fuera de la norma como lo hemos conocido desde pequeños. Pero hay muchísimas personas que inclusive llegan a perder a alguno de sus padres desde pequeños. Hay personas que inclusive cuando nacen la madre trasciende y nunca la conocen, entonces no saben lo que es el cariño de una verdadera madre, una madre biológica. O bien el padre, no saben lo que es la carencia del amor del padre. Me refiero no a que no sepan la carencia, más bien es al revés, sino de que no sepan lo que es el amor del padre porque nunca lo tuvieron, ya sea porque no estuvo con ellos, no formaba parte de la familia, quizá a lo mejor fue un embarazo no deseado, y el alumbramiento, pues en el momento del alumbramiento y durante su crecimiento, pues jamás tuvieron la presencia de una figura paterna, ¿sí? O bien, cuando estaban muy pequeños, también igual la trascendencia del padre, o sea, que el padre haya trascendido, ¿sí? Y que no cuenten con ese cariño. Es mucho más común ese tipo de carencia de amor afectivo de parte del padre, ¿sí? Pero cuando la madre fallece en el momento del alumbramiento o fallece cuando la persona todavía está muy pequeña, quizás su duelo no es pues muy difícil de aceptar porque empieza a crecer y se adapta fácilmente a la carencia de la figura materna. Pero cuando ya nosotros tenemos una cierta cantidad de años
y ambas figuras han estado presentes y de pronto, de buenas a primeras, por una enfermedad crónico-degenerativa, como les decía, o por un infarto, por un accidente o qué sé yo, ¿sí? Alguno de los dos llega a trascender, bueno, pues efectivamente la persona que sufre la pérdida tiene que pasar por un proceso de adaptación, un proceso adaptativo, en cuanto a que ya no va a estar presente esa persona. Y pues se han elevado muchísimas cosas diciendo, bueno, pero mira, está dentro de nuestro corazón, está en nuestra mente, no hemos visto que esta persona se vaya, etcétera. Entonces, físicamente es bastante difícil estar adaptados a este tipo de pérdida. Mentalmente es, por lo regular, recurrente a la formación de un estado de depresión en la persona que ha sufrido la pérdida. Entonces, cuando esto se llega a dar, es mucho el trabajo que hay que hacer. Y les decía, pocas son las personas que están verdaderamente preparadas para aceptar ese tipo de pérdida, ¿sí? Entonces, cuando la personita que sufre la pérdida no lo acepta, se mantiene en el pasado, mantiene sus ideas en el pasado y constantemente está rememorando las actividades o los momentos felices que llegó a tener con la persona que se fue. Entonces, al no poder superar el problema, esto pues lleva a una depresión, y esa depresión pues es bastante difícil de diluir para las personas que estamos trabajando dentro de lo que es el ámbito terapéutico, porque tenemos que combatir con dos cosas. Una, ese proceso ese proceso psicológico en el cual nos hacen ver que no aceptan, o sea, están en la negación de que esa persona ya no va a estar, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que platicábamos hace unas semanas acerca de lo que es la negación? Es un proceso, se pasa por una negación, después es una negociación y después es la aceptación. Bueno, pues ese proceso es exactamente igual en esta ocasión. En aquel entonces platicábamos acerca de que ese proceso de la negación, la negociación y la aceptación era en cuanto a que se tenga un problema, no necesariamente una enfermedad crónico-degenerativa, sino un problema específico. Por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando de lo que es el chantaje emocional. En el chantaje emocional, la persona que juega el papel de víctima, que decíamos que las víctimas no existen, son los que precisamente tienen que pasar ese proceso de negación, negociación y aceptación. En la negación, por ejemplo, pues no hay la idea de que están siendo objeto de un chantaje emocional. Y como tienen muchísimo tiempo conviviendo con el chantajista, bueno, pues se les hace una cosa muy normal, hasta que alguien de fuera, dicen que los toros se ven muy bien desde la barrera, entonces esa persona que está por fuera del ruedo le hace ver que lo que está sucediendo es de que está siendo objeto de un chantaje emocional, y entonces esa persona lo niega, hasta que empieza a negociar. Varias personas le empiezan a mencionar que efectivamente está siendo objeto de un chantaje emocional, y empieza a tratar de negociar en cuanto a que, pues, si es verdad o es mentira el hecho de que está siendo objeto de eso, ¿sí? Hasta que lo acepta y empieza a mentalizar y a concientizar cómo está siendo afectado precisamente por ese chantaje emocional. Bueno, pues en el caso de la pérdida también es exactamente lo mismo. La persona que está siendo objeto de un chantaje emocional lo que no quiere enfrentar es precisamente el hecho de perder toda una metodología de vida que ha estado llevando a cabo desde hace mucho tiempo, desde que se inició la relación quizá,
¿sí? En la cual pues está acostumbrado a estar viviendo de esa manera y no se da cuenta que está siendo sumamente afectado precisamente por ese chantaje emocional. Entonces empieza el proceso de negociación. La negociación es la consulta con varias personas que están a su alrededor y esto conlleva el hecho de que precisamente le hacen ver que está siendo objeto de ese chantaje emocional y hasta que lo acepta. Y la aceptación es la concientización de que está siendo objeto de ese chantaje. Bueno, entonces les decía, cuando nosotros tenemos una pérdida de un familiar, como no estamos preparados mentalmente para tener una pérdida de esa naturaleza, aunque estamos conscientes de que nadie es eterno, de que nadie es inmortal y que tarde o temprano las personas que están a nuestro alrededor, uno u otro, van a empezar a llegar a trascender, ¿sí? Bueno, pues no nos hacemos a la idea de llegar a enfrentar ese tipo de cosas. Algunas personas que hemos enfrentado ya la pérdida de varios familiares, empezamos a conocer ya abiertamente lo que es el proceso del duelo y nos adaptamos un poco más rápido cuando llegamos a tener una nueva pérdida. Pero el problema se presenta principalmente cuando se genera la primera. Y la primera puede ser un familiar directo, ya sea el padre, la madre o un hermano, ¿sí? Quizá a lo mejor igual llega a la etapa del matrimonio y lo que llega a tener es la pérdida de un hijo, ¿sí? O sea, puede llegar a darse el caso de que nace un hijo con algún problema de salud y no logra sobrevivir y entonces tiene que afrontar de lleno, así se estrella brutalmente contra el hecho de que su hijo trasciende, ¿sí? Pero también igual, si es un matrimonio joven en un momento dado y alguno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, llega a trascender, el hecho de no aceptar que esa persona tenía que irse, bueno, pues hace que el sobreviviente tenga un proceso muy fuerte de depresión y no acepta que se haya ido por cualquiera de que haya sido la vía, ya sea una enfermedad crónico-degenerativa, un accidente, un asalto, inclusive, ¿sí? Un asalto, o bien simple y sencillamente un infarto. Puede ser, ¿sí? Verónica Samperio, buenos días, bienvenida. Entonces, esa falta de aceptación hacia la pérdida por cuestiones de la trascendencia nos hace entrar en una depresión muy fuerte, ¿sí? Que es muy difícil de asimilar. ¿Cuál es el proceso que se lleva dentro de nuestro cerebro? Ahí es donde verdaderamente aparece el problema. Elvira Coria, bienvenida. Rosana Rodríguez, bienvenidas. El proceso bioquímico que se lleva a cabo en el cerebro, no crean que es en toda la masa cerebral, no. Es específicamente en un órgano que tenemos en el centro del cerebro que se llama amígdala cerebral. La amígdala cerebral es un órgano que controla nuestras emociones. Las emociones, aunque fisiológicamente se dice de parte de los neurólogos que son trabajadas por el lado derecho de nuestro cerebro, en realidad quien procesa las emociones es este órgano llamado amígdala cerebral. Y esas emociones nos pueden llegar a hacer que tengamos una depresión o que tengamos una esquizofrenia. Es muy difícil que ese órgano esté estable. Es muy difícil y depende precisamente de los procesos bioquímicos que se están llevando a cabo. En el caso de la depresión, es algo que difícilmente puede ser controlado porque es una mezcla muy fuerte de dopamina con cortisol. El cortisol, de hecho, pues es el que genera el estrés, o bien es utilizado por el cerebro cuando tienen los malos hábitos de no desayunar a tiempo, o sea, de no desayunar antes de que se cumpla una hora de haberse despertado, ¿sí? Hay muchas personas que tienen la mala costumbre de que desayunan hasta 2, 3 y a veces hasta 4 horas después de haber despertado. Para ese momento su cerebro ya comió,
porque el cerebro es caníbal. ¿Y saben cómo lo hace? Precisamente soltando esa hormona que se llama cortisol, ¿sí? Y empieza a disolver masa muscular. La proteína que se genera por esa disolución de células musculares sube por el torrente sanguíneo hacia el cerebro y el cerebro sigue comiendo. Cuando ya la persona se alimenta, pues el cerebro convierte o ordena que se convierta todo ese alimento en grasa y es depositado precisamente en los huecos que se abrieron dentro de la masa muscular. Pero esa grasa jamás va a ser utilizada, o sea, es muy difícil que esa grasa sea asimilada, o sea, se convierte en grasa rancia que el cerebro jamás va a consumir, ¿sí? Bueno, ese es un proceso biológico en el cual se utiliza el cortisol, pero el cortisol utilizado o generado en grandes cantidades y combinado con la dopamina, que es uno de los neurotransmisores que producen el sueño, empiezan a invadir a la amígdala, ¿sí? Y empieza a generar lo que es la depresión. Y es muy difícil eliminar esto. ¿Saben por qué? Porque independientemente de que la persona esté sufriendo el duelo, la depresión se convierte en una droga. Y el cerebro se hace adicto a ese tipo de droga. Es mucho más fuerte la mezcla que se genera de cortisol con dopamina que la mismísima heroína pura. O sea, es mucho más fuerte, es más adictivo. Entonces, la persona que tiene una depresión no es cualquier adicción, ¿sí? Se hace adicto verdaderamente a lo que es la depresión porque el cerebro se mantiene aislado, evadiendo, generando su propia realidad, etcétera. Entonces no es tan fácil liberar a una persona de lo que es la depresión. Y si esa depresión se presenta fuertemente en lo que es el duelo, porque no ha sabido asimilarlo, el cerebro se habitúa. Entonces se niega totalmente a dejar ese hábito, a dejar esa adicción a la depresión. Ya no es tanto el hecho de que esté extrañando a la persona que trascendió, sino es el hecho de que el cerebro se hace adicto químicamente, bioquímicamente hablando, a su propia droga. Es por eso por lo que muchos médicos psiquiatras empiezan a recetar cierto tipo de sustancias que son antidepresivos, ¿sí? Y esos antidepresivos pues obviamente son mezclas bioquímicas que se convierten también en otra droga, pero al revés, es para sacar al cerebro de ese proceso de depresión, ¿sí? Cuando se tiene la trascendencia de un familiar directo como es la madre, ¿sí? Es muy difícil asimilar y sobre todo si es que la madre formaba la base o era la base sobre de la cual se sustentaba la familia, aunque ella no trabajara, si era la que mantenía unidos a los hijos, que también igual lo vimos la semana pasada, que le llamábamos la familia Muégano, que mantenía a los hijos ahí pegados. Cuando ya no está la madre, los hijos se ven así de repente sueltos, y resulta muy difícil para esas personas tratar de asimilar que ya no está quien los mantenía ahí pegados, ¿sí? Quizá para los que tienen la costumbre o siempre recibieron la formación de ser independientes totalmente, no sea tan difícil la asimilación de ese duelo y puedan asimilarlo de una mejor forma, ¿sí? Yo no digo que no lo sientan, pero tienen la forma de poder asimilarlo de una manera más rápida, porque el hecho de conocer lo que es la independencia, o sea, de estarse sustentando por sí mismo, lo hace no ser tan dependiente de la presencia precisamente ya sea de la madre o del padre, del esposo, de la esposa, del hijo, ¿sí? Entonces esto conlleva el hecho de que pueden realizar su duelo, llevan a cabo su duelo de una forma más rápida. Pero cuando se ha idealizado que dentro de la familia esa persona nos hace mucha falta,
que no podemos vivir sin ella, ¿sí? Aparece precisamente esa frase: ya se fue, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo no puedo vivir sin él o sin ella o qué sé yo, no puedo vivir sin esa persona, me hace falta para mi sistema de vida. Esa es la verdad, nos hace falta para nuestro sistema de vida porque éramos codependientes de esa persona, pero al momento de ya no estar, se nos hace muy difícil poder conocer lo que es la responsabilidad de uno mismo. Estábamos basados quizá en que esa persona nos protegía, nos sustentaba, o sea, era el enlace para todo lo que nosotros podíamos hacer dentro de nuestra vida como tal. Entonces, a la falta de esa persona, por la circunstancia que haya sido, no importa, ¿sí? Sentimos que el mundo se nos viene encima. Sentimos que la tierra nos traga, sentimos que estamos solos totalmente en el mundo, sentimos que todos los demás que están ahí no nos pueden ayudar, sentimos que los demás no comprenden, que no nos entienden esa pérdida que estamos nosotros padeciendo. ¿Por qué? Porque es tan difícil para nosotros asimilar que esa persona ya no está, que todos los demás casi desaparecen. Entonces nuestro cerebro empieza a vivir ese proceso de evasión de la realidad, empieza a generar su propia realidad, y esa realidad por lo regular es devastadora. Es devastadora porque no nos permite ver todo el horizonte que nos estamos perdiendo, que esa situación, que esa relación ya quedó atrás. ¿Por qué se fue? Bueno, existen muchísimas explicaciones por ahí de por qué sucedió lo que sucedió, pero las explicaciones simple y sencillamente sirven para tratar de deshacer ese nudo que nos mantiene ahí en el pasado, y que nos hace sentir que esa persona era imprescindible en nuestra vida. Desgraciadamente es así, ¿sí? Entonces, cuando tratamos de empezar a deshacer ese nudo que nos mantiene ahí atados, de tratar de abrir esas esposas que nos mantienen maniatados, porque no nos podemos hacer de la carencia, más bien no nos podemos deshacer de la necesidad de presencia de esa persona en nuestra vida. Nos la pasamos preguntándonos por qué se fue, por qué ya no está, por qué él, por qué ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo? O sea, precisamente porque no estábamos preparados de ninguna forma para tener una pérdida de esa naturaleza. Entonces, es para nosotros los terapeutas muy, pero muy difícil en ocasiones poder desatar esa dependencia del pasado, ¿sí? Establecer la existencia del aquí y ahora es importantísimo para nosotros los terapeutas, porque es la mejor forma de hacer que la persona empiece a tomar conciencia de que tiene una vida que rehacer, ¿sí? De que tiene que reconstruir su sistema de vida sin la presencia de la persona que se fue. Entonces, esto es lo que verdaderamente nosotros vamos a estar tratando durante la semana. O sea, vamos a tratar todos los tipos de pérdida que existen, no solamente la pérdida de familiares, sino, como les decía, también igual la pérdida de un negocio, el llegar a una quiebra, la pérdida del automóvil porque nos estrellamos o porque nos dieron un golpe y el automóvil se fue, no sé, o sea, todo ese tipo de pérdidas lo vamos a estar tratando en estos días, ¿sí? Para que podamos entender el por qué las cosas a veces suceden, ¿sí? Hay que estar conscientes de que hay accidentes, sí, pero no los accidentes lo cubren todo, ¿sí? Hay cosas que ya estaban, como lo hemos venido diciendo, ya estaban destinadas, ya estaban escritas dentro de lo que es nuestro libro del destino, y eso es lo que vamos a estar tratando durante esta semana. Así es que, pues el día de hoy se nos ha venido el tiempo encima. Es bastante interesante todo esto y el tiempo se nos va, pero como agua entre los dedos.
porque pues vamos a, al menos para mí, estar platicando este tipo de temas, se me hace muy corto el tiempo, pero desgraciadamente pues tenemos que llevar a cabo otro tipo de actividades aquí en el consultorio, empezar a atender gente, porque pues ya van a empezar a llegar. Por hoy es todo, nos estamos viendo mañana a las 8 de la mañana. Gracias, Rocío del Real, gracias por estarte incorporando. Evita Rocha, gracias por haberte conectado. Marisa Aguirre, gracias por estar con nosotros. Ricardo Juárez, gracias, saludos por allá a toda la familia. Rosana Rodríguez, gracias. Elvira Coria, gracias. Verónica Samperio, gracias. Doña Betty, gracias. José Saucedo, gracias. Carmen Gasca, gracias. Lilia Ríos Pachón, saludos hasta Argentina. Nos estamos viendo mañanita. Recuerden, mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo, y si ustedes desean concertar alguna cita, recuerden, los números telefónicos son el 044 55 16 52 8709, repito, 044 55 16 52 8709, o bien al 55 66 25 76, 55 66 25 76, para que llamen y agenden su consulta. Un agradecimiento de verdad a todos, sobre todo todos los que ven este video en el transcurso del día. Gracias, de verdad, gracias. Nos estamos viendo el día de mañana a las 8 de la mañana, si Dios así lo quiere y nuestros ángeles nos lo permiten. Gracias y que tengan un excelente martes, que ya no es inicio de semana, ¿verdad? Pero échenle muchas ganas a su trabajo, a sus actividades. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Gracias también a ustedes, amigos de YouTube. Y pues estaremos tratando todavía este tema de lo que es el duelo. Gracias y hasta pronto.